Vamos a presentar a nuestro primer entrevistado de la mañana. Se trata del exministro Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y máster en Sociología. Máster en Ciencia Política en Florida International University. También es máster en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, catedrático de Análisis Político de la MAICOP, Universidad de Salamanca, España, catedrático y miembro del claustro académico de la maestría en asesoramiento de imagen y consultoría política MAICOP de la Universidad Camilo José Cela, España. También fue ministro de Estado de la República de Bolivia en 5 ocasiones. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Mucho gusto, un saludo a ustedes y por su intermedio a toda su importante audiencia en Bolivia y en las Américas. Bien, Carlos, me gustaría que usted me diga, a su criterio, ¿en qué situación está Bolivia y en este momento será el del fin del movimiento al socialismo o todo lo contrario? ¿Qué opina usted? El contexto en el que Bolivia se desenvuelve es escrito como una dictadura electoralista. ¿Qué es eso? Presenta todos los síntomas de que funciona formalmente la democracia, pero en verdad no tiene ningún elemento esencial de la democracia. Usted sabe que los elementos esenciales están establecidos por la Carta Democrática Interamericana, firmada por Bolivia y por todos los países de las Américas el 11 de septiembre de 2001, cuyo artículo 3 dice que los elementos esenciales de la democracia son, primero, el respeto a la libertad y los derechos fundamentales; segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público; cuarto, la libre organización política; y quinto, la celebración de elecciones libres, justas, periódicas, limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y en Bolivia no hay ninguno de esos elementos porque, certificado por la organización internacional Global Human Rights League, Bolivia tiene 319 presos políticos, certificado por ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene más de 10.000 exiliados políticos en diferentes países del mundo. Eso elimina el primer elemento. El segundo elemento del acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho está liquidado por la concentración de poder que demuestra al propio tiempo la manipulación de un poder judicial absolutamente servil al régimen para protegerlo de sus crímenes, pero para perseguir a gente que se le opone o que tiene alguna opción de hacer oposición de verdad. Llegamos a un punto en el que el régimen escoge quién va a ser o no va a ser candidato, porque los presos políticos no pueden ser candidatos, los exiliados tampoco. Entonces, a través del aparato que controla en el sistema electoral, entre comillas, lleva adelante una selección de partidos, de agrupaciones y de personas, y eso nos lleva al elemento final que está en lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, en la que han hecho desaparecer la igualdad de las personas, de los ciudadanos bolivianos, y eso elimina el voto universal. En Bolivia no hay ni siquiera sufragio universal. Entonces, en ese contexto, estamos yendo a una elección que va a repetir la simulación del año 2020 en Bolivia, del año 2021 en Nicaragua y del año pasado en Venezuela, donde el régimen tiene el control de todo, tiene el control del fraude electoral, porque en Bolivia nunca se ha revisado el padrón electoral, y le quiero recordar las declaraciones y la prueba que la señora Baptista, ex miembro del órgano electoral del mismo régimen, ha aportado el año 2020 diciendo que no hay manera de ganarle al MAS, y la han exiliado y está ahora perseguida en el exterior. Le quiero recordar que se han hecho inclusive manifestaciones regionales, como el último paro cívico de Santa Cruz, que para pedir condiciones de clareamiento del padrón a través del censo, y nada de eso ha pasado. O sea, tienen el control del fraude electoral con el padrón, tienen el control de quienes operan los órganos electorales que responden al régimen,
tienen el control de la justicia, o sea que no hay manera de quejarse de los actos administrativos o decisiones que tome el órgano electoral ya sometido, eligen los candidatos y finalmente manipulan la suma. Es lo que hemos visto en todos los casos que le he dicho: Bolivia 2020, Nicaragua 2021, Venezuela 2024. Eso se va a repetir ahora en agosto en Bolivia 2025 porque es parte del mismo sistema. Bolivia es un satélite de este sistema del socialismo del siglo XXI o castrochavismo que depende de Cuba y Venezuela, y en ese contexto usted puede ver ya las listas de candidatos, puede ver quiénes son los candidatos y puede ver que eso no ofrece ninguna posibilidad de cambio al país. La única novedad es la confrontación en el oficialismo, en el régimen, que también seguramente la van a aclarar y la van a conglomerar en los próximos días para poder presentar un creíble fraude electoral que les dé un triunfo, entre comillas, y los mantenga indefinidamente en el poder, con una oposición funcional que le hace el juego a todo eso. Porque si usted se fija qué es lo que discute Bolivia en esta elección, debería estar discutiendo programas, debería estar discutiendo modelos de gestión. Bolivia. Tenemos un problema ahí con el contacto. Nadie habla de presos políticos, nadie habla de que no hay democracia, nadie hablan de la crisis, del síntoma, pero no hablan de la causa. Entonces, lo que yo veo es una repetición de una maniobra que, les reitero, se ha definido y la he definido como dictadura electoralista, que quiere decir que el pueblo vota pero no elige. En Bolivia hay más del 80% de repudio al gobierno, al régimen, pero ese repudio no se va a concretar, sino se va a diluir por efecto de la oposición funcional para que aparezca ganando, entre comillas, la nueva falsificación del régimen. Carlos, qué gusto saludarlo. Marcelo Tedeschi lo saluda. Sí, bueno, es un gusto tenerlo. Me deja varias preguntas la primera intervención que usted hace. Por lo que veo, usted no cree que la división del MAS sea real, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el MAS o alguna de sus facciones siguen el gobierno? Segundo. Y tercero, ¿qué tan cerca en ese caso estaríamos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Y claro, debo destacar que Carlos Sánchez Berzaín es justamente quien ha acuñado y gracias a él se ha difundido ese término del castrochavismo. Y a ver si nos explica un poco más a fondo qué implica esto. Adelante, Carlos, por favor. Primero, si creo o no creo en la división del MAS. Es una división real en la medida en que disputan corrupción. No hay que olvidar que Luis Arce es el delfín, es el criado, fue el ministro principal de Economía de Evo Morales, que cuando Evo Morales renuncia y es ayudado a escapar de Bolivia con gestión de Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, que permite el ingreso del avión mexicano para que se lo lleven en vez de que les responda a la justicia, pasa por México, donde llega después a Cuba y después se instala en la Argentina. Y con la ayuda del gobierno de Fernández Kirchner hace la Argentina la base para recuperar el poder. Cosa que sucede, pero como él estaba enjuiciado y no podía ser candidato, pone a Luis Arce. Luis Arce, entre comillas, gana una elección que ha sido un fraude completo que no está explicado, pero la gana con ayuda de la oposición funcional, porque gente que se lanzó a la campaña, la señora Áñez con Samuel Doria Medina, de vicepresidente, se baja, siendo la presidenta, Tuto Quiroga se baja, no hacen control electoral y cuando el día de la votación empieza el conteo, antes de que se haya contado el 30% de votos, todos ya reconocen y aplauden el triunfo de Arce, que gana, entre comillas, él gana como si hubiera tenido mayoría absoluta cuando 1 o 2 semanas antes ninguna encuesta le daba esa posibilidad. Con ese fraude electoral, Arce llega al gobierno, toma la presidencia y lo primero que hace es convertir en héroe a Evo Morales, que al día siguiente retorna a la Argentina y se produce una eliminación de todas las acusaciones que van desde narcotráfico, crímenes, asesinatos, masacres, hipercorrupción, hasta abuso de menores. Entonces empieza el desarrollo de un gobierno con un dictador en jefe, que es Evo Morales, y un dictador en ejercicio, que es Luis Arce. Pero en el camino, por el entorno de Arce, por los hijos, por los intereses económicos,
Arce empieza a tomar control del aparato del Estado y controla las aduanas, se las quita Evo Morales. Después le quita el negocio del combustible, el diésel y la gasolina, y además de quitarle grandes intereses económicos de corrupción en eso, le quiebra el círculo del narcotráfico, porque no hay posibilidad de convertir la coca en pasta base cocaína y la cocaína en clorhidrato si es que no tiene usted control de diésel, de gasolina, de precursores, y no hay posibilidad de completar el círculo de exportación de esa droga y de importación de recursos para regenerar y lavar ese dinero si no controla la aduana. Entonces ahí viene el principio de confrontación y lo demás lo conoce el país mientras la crisis aumenta. Y yo creo que están peleados por la causa de la corrupción, porque es muchísimo dinero y esa causa de la corrupción los ha llevado, digamos, a presentar varias propuestas de candidatos que se pueden ver en las inscripciones que se han cerrado anteayer. Entonces, en esa dinámica hay una confrontación, pero tienen amo y el amo está en Cuba. Cuando el amo decida entre las tres posibilidades que están todavía pendientes, que son el candidato de Arce, que es su ministro de gobierno, el candidato de Evo, que es el propio Evo, pero que es Andrónico Rodríguez, eso va a producir una concentración que nada más tiene que ver con un pacto de corrupción y de impunidad. Estos tienen la necesidad de volver a controlar el poder para seguir haciendo corrupción y para tener impunidad. Porque además al frente, en todos los candidatos que se dicen de oposición, no hay una propuesta clara de retornar al Estado de Derecho, no hay una propuesta clara de liberación de los presos políticos, no hay una propuesta clara de ruptura definitiva del exilio y la persecución política, no hay una propuesta clara de devolverle a Bolivia la condición de república y de democracia, nadie habla de eso. Entonces, esa oposición funcional va a ser el juego para que en primera o en segunda vuelta, yo creo que van a intentarlo en primera vuelta, el candidato que clareen en las próximas semanas, ya sea Andrónico, ya sea el propio Evo, o sea el ministro de gobierno de Arce Catacora, aparezca conjuncionando una mayoría que no tiene, falsificando un resultado de siempre y aplicando esta regla que es una regla del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, que es que el pueblo vote pero no elija. Ahora paso a la segunda parte de su pregunta, que es el castrochavismo. El castrochavismo es un neologismo, es una palabra nueva, que viene de los apellidos de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Claro. Porque el año 1999 en las Américas solo había una dictadura. Era la de Cuba con Fidel Castro y agonizaba en su periodo especial. Entonces lo que pasó fue que Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, fue a rescatar y rescató Cuba y organizaron un movimiento que se llamó populismo en ese momento, entre Chávez, el socio capitalista, Fidel Castro, el socio con el know-how criminal de la dictadura de Cuba, y Lula da Silva, que había organizado el año 91 el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura de Cuba cuando caía el muro de Berlín y la Unión Soviética. Así aparece el siglo XXI y empezamos con el derrocamiento del presidente Yamil Mahuad en el Ecuador, seguimos con la caída del presidente de la Rúa en la Argentina, prosigue el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada en Bolivia, después derrocan al presidente Gutiérrez en el Ecuador y después derrocan al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica, y toman la OEA con insulsa. El resto es historia conocida. Castrochavismo quiere decir el liderazgo que Cuba toma de este proyecto, subordinando a Venezuela cuando muere muy convenientemente para Cuba Hugo Chávez. Hay estudios que muestran, escritos, uno de ellos, el principal, por Enrique Salas Romer, el exgobernador en Venezuela, que fue el candidato que hizo la elección contra Hugo Chávez, muestra y documenta todo lo que señala que la dictadura de Cuba había preparado la pronta muerte de Hugo Chávez, porque cuando muere Chávez, ¿quién gana? Gana Cuba.
Si es que Chávez no hubiera muerto, hoy día estaríamos hablando del Chávez-castrismo, porque si usted se fija, Chávez era el que mandaba, era el dueño de la plata, iba a Bolivia mismo y a toda América Latina con dinero, y su estafeta, una especie de ayudante, era Fidel Castro. Cuando muere Chávez, toman el liderazgo y por esto se llama castrochavismo, que es el alias de un grupo criminal que con el nombre político de socialismo del siglo XXI ha expandido la dictadura de Cuba y controla hoy día Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y tiene el apoyo de 4 gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, pero que le deben haber llegado al poder a las dictaduras y por lo tanto son sus sirvientes, que es México con Sheinbaum, lo hizo con López Obrador, Brasil con Petro, Brasil con Lula, perdón, Colombia con Petro, y el gobierno de Honduras con Xiomara Castro. Chile está con un pie a un lado y un pie al otro. Boric, en el caso de Venezuela, ataca a las dictaduras y defiende al pueblo venezolano, y en el caso de Cuba calla y respalda a la dictadura cubana. Ese es el escenario. Y en medio de eso, Bolivia es una dictadura satélite en la que los bolivianos tenemos que mirar un poco más allá, porque el camino que está siguiendo Bolivia en lo económico, en lo social, en la manipulación de la destrucción de todas nuestras instituciones republicanas y la destrucción de todos los liderazgos posibles para rescatar la democracia. Es el camino de Cuba. Allá vamos. Bolivia ya está en pobreza. Bolivia tiene un incremento de la pobreza, pero extraordinario en relación al año 2003, en que derrocaron al presidente Sánchez Lozada. Ha aumentado el consumo de droga, porque Bolivia ha sido convertida en un narcoestado. Funcionarios del gobierno están en el narcotráfico, Evo el principal y todo el aparato que maneja, y vamos a pasar de la pobreza a la miseria, porque además se le está suprimiendo al pueblo boliviano incluso la capacidad de reclamo, de reacción y de cambio a través del soborno de falsos dirigentes, oposición funcional, y de la anulación por vía de cárcel, de exilio o de crímenes a los opositores reales. Mire la realidad objetiva, yo no le estoy diciendo nada que usted no vea pasar en Bolivia en los últimos años. Muy bien, para toda la gente que recién se está sintonizando, pues nosotros acá desde la Radio Monumental estamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín, que es el exministro de Estado y abogado. Bien, don Carlos, vamos a procurar, por favor, ser un poquito más breves para poder conversar de más temas. Y la pregunta es la siguiente. En Bolivia, ¿hay posición funcional no democrática? Y le voy a hacer una pregunta más. ¿Cree que esa incapacidad de generar unidad se convertirá en una deuda histórica que Tuto, Samuel, Manfred y todos los opositores tendrían que pagar muy caro? A ver, la oposición funcional es un concepto que aporto al estudio de la realidad del siglo XXI en las Américas y que parte del concepto politológico de oposición. ¿Qué quiere decir oposición en política y en derecho? La oposición es un grupo político de minoría que participa en las actividades políticas con el objetivo de tomar el poder. O sea, el propósito fundamental de un grupo que hoy día es minoría y que participa en un sistema democrático en la actividad política es llegar al poder. En cambio, la oposición funcional es un grupo que participa en política con el propósito de ayudar al régimen a simular condiciones de democracia que no existen y que no tienen ninguna intención de llegar al poder, porque participa del sistema de corrupción y de disfraz de una democracia que no existe en ese sistema. Y hay oposición funcional en Nicaragua, hay oposición funcional en Cuba, hay oposición funcional en Venezuela, hay oposición funcional en Bolivia, porque la fabrica el propio régimen, que necesita para mostrar internamente e internacionalmente condiciones de pseudo oposición, de falsa oponencia que no existen. ¿Y cómo se distingue la oposición funcional? Muy sencillamente. Mientras gente que le dice al gobierno cosas que le son inconvenientes es perseguida, es llevada a la cárcel, es forzada al exilio o es asesinada, la oposición funcional se mantiene en el esquema del régimen. O sea, se mantiene en una estructura en la cual simula democracia.
El segundo tema es que forman parte del enriquecimiento ilícito y de lo que es el conjunto de un sistema de corrupción, que incluye el proteger delitos de los que pueden estar acusados los opositores funcionales. Y le quiero hablar de los famosos decretos de amnistía en Bolivia. Recuerde usted que cuando Evo Morales tenía que ir a entregarle el mar a Chile, a La Haya, le firmó unos decretos de perdón, tanto a Jorge Quiroga Ramírez como a Carlos Mesa, y después fue acompañado con ellos a entregar el mar a Chile. Le quiero decir que hay una frase en Bolivia que dice que los decretos estos de perdón, de inmunidad que se han dado, no son sino una forma de complicidad, y que el primero que sucedió fue un día después del golpe de Estado de octubre del 2003, cuando Carlos Mesa dio amnistía a toda la gente que había producido el derrocamiento liderada por Evo Morales y sus cómplices. O sea que cuando usted está hablando de decretos de perdón, perdón con perdón se paga, y ahí está Carlos Mesa amnistiando a Evo Morales y compañía, y después Evo Morales amnistiando a Jorge Quiroga, Carlos Mesa y compañía. Eso no es democracia y eso no es oposición. Esa es la oposición funcional. Carlos, estamos hablando con Carlos Sánchez Berzaín, abogado y exministro, hoy radicado en Estados Unidos. Justamente sobre eso, ¿usted sabe si el gobierno, por esa cercanía le pregunto, además sé que es un hombre bien contactado, ¿usted sabe si el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos está mirando lo que está pasando en Bolivia? Y le explico un poco el contexto. La pregunta viene poniendo un poco como marco la evidencia de que Estados Unidos sí está activo en la región. Y como sustento le pongo lo ocurrido en la embajada, hace unas semanas, en la embajada de Argentina, que está a cargo de Brasil, en Caracas, Venezuela, ¿no? Cuando fuerzas estadounidenses intervinieron y sacaron a perseguidos venezolanos de la agrupación de Corina Machado, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema? O sea, esta es una señal, ¿qué señal ve desde el gobierno de Estados Unidos con relación efectivamente a lo que ocurre, a lo que hacen los gobiernos, como usted los denomina, castrochavistas? Durante todo este siglo, el socialismo del siglo XXI, castrochavismo bajo mando de Cuba, ha hecho lo que la dictadura de Cuba ha hecho siempre: agredir a las democracias de la región. Y la principal democracia es Estados Unidos. En la década de los 60 y 70, esa agresión era con guerrillas. Cuba es la responsable de haber creado todos los ejércitos de liberación nacional en América Latina, incluido el de Bolivia, que llegó al Che Guevara y después a otras guerrillas en el país. Ha creado las FARC en Colombia, ha creado el M-19 en Colombia, ha creado Sendero Luminoso en el Perú, ha creado el MRTA en el Perú, ha creado los Tupamarus, ha creado todos los grupos guerrilleros y después terroristas. Esa era la forma de agresión en el marco de la Guerra Fría. En la década de los 80, esa agresión toma un cariz adicional con el narcotráfico. Fidel Castro organiza el primer narcoestado de las Américas en Cuba, en una alianza que hace con Pablo Escobar Gaviria, el colombiano, y con el boliviano Roberto Suárez. Famoso Roberto Suárez Gómez. Y eso está documentado. Tengo por aquí un libro, precisamente. En este libro, El Rey de la Cocaína, hay un capítulo en el cual se describe la conexión cubana y se muestra con claridad la participación del primer narcoestado. Eso termina con el fusilamiento de unos generales y coroneles, Ochoa y compañía en Cuba, para tratar de lavar la imagen de Castro, pero no lava nada. Y en el siglo XXI esa agresión se sostiene y se incrementa con este grupo del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, pero se acude a un mecanismo que hoy día se llama guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? La guerra híbrida es la agresión a un país, a una democracia, por cualquier medio posible, que incluye narcotráfico, en este caso estamos hablando de cocaína y fentanilo, migraciones forzadas, más de 10 millones de migrantes que han ido no solo a presionar la sociedad de Estados Unidos, lo han hecho con Colombia, lo han hecho con Ecuador, con Perú,
con Chile, con la Argentina, con el Brasil, con toda la región, porque la gente que expulsa la dictadura de Cuba, que ha perdido más de la mitad de su población en los últimos 65 años, y la gente que expulsa a Venezuela, más de 8 millones en lo que va de los últimos 20 años, no solo va a Estados Unidos, va a toda la región. Y cuando llega una migración forzada, el país tiene problemas de economía, de asistencia social, de educación, de solidaridad, pero también tiene problemas de crimen y tiene problemas económicos muy graves. O sea, la migración forzada es una forma de agresión a las economías y a la estabilidad de las democracias, pero además de migración forzada está el crimen. Así como lo hicieron en el primer ejercicio del Mariel el siglo pasado, en todas estas migraciones vienen incluidos mafiosos y todo, y ahí tiene usted el Tren de Aragua, el M9, las maras, etcétera, que están por toda la región. Tiene usted incluido crimen organizado, diferente a ese crimen. Tiene usted incluida la desestabilización interna, el calentamiento de la calle, las noticias falsas, la manipulación de noticias a través de los sistemas electrónicos. Todo eso es guerra híbrida. Y entonces Estados Unidos, bajo ese ataque, sufre una crisis que lleva a una elección que es la del año pasado, en la cual el candidato Trump, hoy presidente Trump, gana la elección ampliamente diciendo que va a defender a Estados Unidos y que va a hacer de Estados Unidos grande otra vez. Y cuando llega al poder cambia de entrada la política exterior de Estados Unidos. ¿Y cómo la cambia? La cambia defendiéndose del narcotráfico, del fentanilo, de la migración forzada, de la penetración criminal, que es lo que usted está viendo, que es atacar los síntomas y las herramientas con las que el socialismo del siglo XXI y el castrochavismo han venido atacando a Estados Unidos. Pero además han venido atacando a Colombia, al Brasil, a Chile, a la Argentina, al Ecuador. Si usted quiere un ejemplo en América Latina de ese ataque, mire el Ecuador. Todavía siguen los grupos criminales causando problemas. Han asesinado al candidato presidencial en la antepasada elección, a Fernando Villavicencio. Mire Chile, donde el Tren de Aragua, aparentemente por mando de la dictadura de Venezuela, ha asesinado a un teniente del ejército venezolano que estaba ahí como refugiado político. O sea, nadie se libra. Pero en el caso de Estados Unidos, y Bolivia está constituida en refugio de esa clase de gente, que es otra cosa. Entonces, en Estados Unidos, en la administración Trump hay un cambio en la política exterior. Y el cambio en la política exterior identifica con claridad quiénes son los agresores de la democracia americana. Y a partir de los síntomas, que de nuevo, narcotráfico, cocaína y fentanilo, migraciones forzadas, crimen organizado, crimen común, usted llega a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, esa política está orientada a terminar primero con los síntomas y después terminar con la causa. Y es muy pronto, han pasado 100 días, un poco más, de la administración Trump, pero hay cambios geopolíticos importantes en el mundo y en la región, y obviamente que las dictaduras del castrochavismo están en el ojo porque nadie puede ser impunemente agresor de la estabilidad de un país. Ahora, le quiero recordar algo que es histórico, que usted lo puede encontrar en varios libros de historia. En la década de los 60 ya, Fidel Castro, que proclamó su dictadura antiimperialista, y hoy día antiimperialistas son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua declarados, proclamó que el narcotráfico era un instrumento de lucha contra el imperialismo. Cosa que Evo Morales ha repetido cientos de veces, que Chávez ha repetido, que Maduro ha repetido, que Ortega repite, y que todos estos dictadores del socialismo del siglo XXI, caso del chavismo, repiten. O sea, el narcotráfico es una manera de atacar a las sociedades democráticas porque crean con eso inestabilidad, crean dependencia, crean un problema de seguridad, crean un problema de salud. Pero al propio tiempo esas dictaduras han hecho de sus pueblos gente con un incremento extraordinario en el consumo de droga. El año 2003 en Bolivia habían 3.000 hectáreas de coca ilegal. Hoy día hay más de 100.000. No hay registro legal de eso. Pero en ese tiempo la prevalencia en el consumo de droga, o sea, cuántos bolivianos consumían droga, eran 7 de cada 100.000. Hoy día la prevalencia en el consumo de droga supera el 10%. Terrible. Bueno, quedan varios temas en el tintero, pero lamentablemente se ha agotado el tiempo. Carlos, le agradezco mucho. Finalmente preguntarle cómo está usted, qué tal Estados Unidos. ¿Lo ve a Goni? ¿Lo ve a Gonzalo Sánchez Lozada? ¿Cuál es el contacto para y además? Cuando usted puede vivir en libertad, se vive bien.
O sea, la gente trabaja, la gente produce. Hay esos elementos esenciales: libertad, respeto, Estado de Derecho, separación, independencia de poderes. Porque el sueño americano de la gente que migra, yo no soy un migrante, yo soy un exiliado político. Yo estoy listo para volver a mi país en cuanto las condiciones de democracia se repongan, y estoy trabajando para que se repongan. No he dejado nunca de trabajar. Pero ¿por qué cree usted que los migrantes buscan el sueño americano? La gente no migra por economía, la gente no migra por pobreza. La pobreza en América Latina siempre ha sido llevadera. La gente migra por miedo. Cuando hay miedo a que a usted lo maten, lo encarcelen injustamente, cuando hay miedo a que le metan a los hijos en drogas, o le metan a los hijos en bandas criminales, o simplemente los recluten para adoctrinarlos, como está pasando en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la gente migra. El miedo es la causa de la migración, y el origen de la prosperidad es la libertad. Países con libertad prosperan grandemente. Gracias, Carlos. Un saludo y estaremos pronto. Y lo vea Goni, eso quería, pues, brevemente. Goni goza de muy buena salud. Lo ha Ah, visto. qué bueno. ¿Cuándo así lo tienes que hablar con él? Encantado. No, esas son cuestiones personales. Goni ya no es una figura política, es un buen amigo, es un patriota y es un extraordinario ser humano al que la historia de Bolivia le tiene una cuenta de reconocimiento por lo que ha hecho por el país. Bueno, un gusto. Hasta Don la próxima. Carlos, muchísimas gracias.